Hola a todos. Hoy nos sumergiremos en un caso verdaderamente aterrador. Si desean apoyar este canal, no olviden suscribirse y mantenerse activos. De verdad, su apoyo significa mucho para mí. Estoy profundamente agradecido. Ahora, comencemos. El remordimiento por haber tomado una mala decisión puede golpearnos en cualquier momento. A menudo está ligado a oportunidades perdidas o errores cometidos en la vida personal. Escoger a la persona con quien compartir la vida es una elección seria, con gran responsabilidad. Pero, ¿cómo saber si hemos elegido bien? ¿Y qué hacer cuando la pareja resulta no ser lo que esperábamos? En la mayoría de los casos, es preferible poner fin a una relación antes de que llegue demasiado lejos. Ni siquiera la llegada de un hijo suele salvar un vínculo equivocado. Al contrario, muchas veces lo destruye por completo. La historia de Joanna Simpson no es excepcional, pero eso no le quita lo estremecedora. Ella conoció al hombre equivocado, y se arrepintió de su decisión casi desde el momento en que firmó el acta matrimonial. Sin embargo, decidió conservar la familia al enterarse de que estaba embarazada. Muy en el fondo, mantenía la esperanza de que la llegada de un bebé haría que su esposo cambiara. Pero ni el nacimiento de su primer hijo, ni el de su hija, bastaron para reparar lo irremediable. Cuando finalmente comprendió que estaba viviendo con un monstruo y decidió huir, ya era demasiado tarde. Joanna Grace Simpson nació el 20 de agosto de 1964 en la ciudad de York, en el condado ceremonial de North Yorkshire. Era hija única de Diane Parks y Christopher Simpson. Desde pequeña, vivió rodeada de comodidades. Su padre era dueño de una próspera empresa constructora, así que nunca le faltó nada. Pero, pese a su vida privilegiada, Joanna no creció siendo la típica niña consentida. Sus padres la educaron con firmeza y responsabilidad. Cursó estudios en una prestigiosa escuela privada para señoritas en York, donde también tomó clases de arte, danza clásica e idiomas extranjeros. A mediados de los años 70, su padre vendió su millonaria empresa y la familia se mudó a la isla de Man. Allí, adquirieron una enorme propiedad en el pintoresco pueblo de Laxey, de apenas 2,000 habitantes. Joanna continuó sus estudios en la Bourne School, parte del King William's College, y luego ingresó a la Oxford High School. Desde temprana edad, se destacó por su disciplina, seriedad y ambición. Cada reto que asumía, lo ejecutaba con precisión. Tenía un talento inmenso y un potencial envidiable. Quienes la conocieron la describen como una mujer luminosa, activa, extremadamente responsable y siempre sincera. Una persona en quien se podía confiar ciegamente. Tras concluir la preparatoria, Joanna ingresó a la Universidad de Bath, donde estudió modelado de negocios y emprendimiento. En aquel entonces, soñaba con mudarse a Londres y fundar su propia constructora, siguiendo los pasos de su padre. No obstante, tiempo después, decidió cambiar de rumbo y apostar por el mundo hotelero. Además de su inteligencia y ambición, Joanna poseía una naturaleza tranquila y un corazón bondadoso. Tenía muchos amigos, porque sabía escuchar, ofrecer ayuda y nunca dejaba a nadie solo en momentos difíciles. Sus padres la veían con orgullo. Sus profesores la ponían como ejemplo. Y todos coincidían en que su futuro sería brillante. Vale la pena señalar también que Joanna era deslumbrantemente hermosa. Por eso, no le faltaban pretendientes. Pero era sensata, determinada y sabía establecer sus prioridades. Por eso decidió enfocar su energía en sus estudios y en su carrera, dejando su vida sentimental en segundo plano. Después de graduarse de la universidad, se trasladó al sur de Inglaterra, al histórico condado ceremonial de Berkshire. Se estableció en el Valle del Támesis, en una zona conocida por su exuberante vegetación. Ahí, inauguró su propio hotel en las afueras del famoso Windsor Great Park, un sitio muy frecuentado por turistas. En poco tiempo, el negocio se consolidó como una fuente estable de ingresos. En 1994, cuando Joanna tenía 30 años, su novio de toda la vida, con quien mantenía una relación desde hacía años, le propuso matrimonio. Él también provenía de una familia acomodada, tenía estudios de prestigio y dirigía su propia empresa. En papel, eran la pareja perfecta. Demasiado perfecta, quizá. Ambas familias aprobaron la unión y los novios organizaron una boda de ensueño con cerca de 200 invitados. Entre ellos se encontraban amigos íntimos, familiares,
socios de negocios y hasta miembros de la prensa. Las fotografías del evento fueron publicadas en los periódicos locales. Tras el enlace, los recién casados compraron una mansión histórica en Ascot. Aunque requería muchas reparaciones, ambos estaban entusiasmados por convertir esa propiedad centenaria en su hogar familiar. No escatimaron en gastos ni en esfuerzos, y en tan solo un año lograron renovarla por completo. Incluso adaptaron una ala de la casa como zona de huéspedes para recibir a familiares y amigos. Mientras Joanna se volcaba por completo en su hotel y en la remodelación de su nuevo hogar, no pensaba aún en formar una familia. Pero su esposo estaba obsesionado con la idea de ser padre. En cada conversación, hablaba de su deseo de tener un hijo varón. Joanna le pidió que le diera un poco más de tiempo. Pasó algún tiempo, pero aquellas conversaciones que comenzaban con calma casi siempre terminaban en acaloradas discusiones. Poco a poco, la relación empezó a deteriorarse, y en apenas 2 años, el matrimonio ya se encontraba al borde del colapso. A finales de 1997, tomaron la decisión de separarse, conscientes de que lo suyo había llegado a su fin. Curiosamente, la ruptura fue tranquila, sin escenas ni reproches. La casa en la que tanto habían invertido terminó en manos de Joanna. Ella había aportado más dinero, más esfuerzo, y su esposo, posiblemente consumido por la culpa, pues fue él quien pidió el divorcio, renunció a cualquier reclamo sobre la propiedad. Aunque intentaba mantener la apariencia de estabilidad, la verdad es que la separación golpeó duramente a Joanna. Se sumergió en el trabajo, salía con amigos, pero la tristeza no cedía. Su mejor amiga, que trabajaba como sobrecargo en vuelos internacionales, le propuso un escape inesperado, un viaje a Sudáfrica, aprovechando que tendría una escala laboral en ese país. Nadie imaginaba que aquella escapada cambiaría la vida de Joanna para siempre, y no en el sentido que todos esperaban. Joanna solo quería despejar la mente, respirar, sacudirse la tristeza. No estaba buscando una nueva relación. Pero entonces, su amiga le presentó a Robert Brown, piloto de British Airways. Desde el primer momento, él causó una fuerte impresión en Joanna. Robert era seguro de sí mismo, carismático, culto, y Joanna, vulnerable y necesitada de afecto, se sintió inevitablemente atraída por él. Robert tenía la misma edad que Joanna. Había nacido en 1964 en Edimburgo. Desde joven fue un apasionado del deporte, especialmente del atletismo, y había ganado múltiples títulos de campo traviesa en el Reino Unido, logros de los que se sentía profundamente orgulloso. Además, era un lector empedernido, capaz de mantener una conversación sobre prácticamente cualquier tema. No solo era atractivo, era interesante. De regreso del viaje, Joanna y Robert ya eran pareja formal. Él se mudó a la lujosa mansión de ella, y en cuestión de semanas, Joanna lo presentó a sus padres como su nueva pareja. Diane y Christopher quedaron perplejos ante lo precipitado del asunto. Su hija apenas se estaba reponiendo de un divorcio, y ya convivía con otro hombre. En sus ojos, Robert no era la pareja ideal. Venía de un entorno humilde. Su padre había trabajado en un astillero, y su madre era cajera de banco. Se había formado en una escuela de aviación, y cumplió su sueño de convertirse en piloto. Sí, pero era evidente que provenía de otro mundo. Mientras vivía en la casa de Joanna, sus ingresos ni siquiera se acercaban a los que ella generaba con su hotel. Y había algo más, algo inquietante en él. Una mezcla de altivez, frialdad y arrogancia que incomodaba profundamente a los Simpson. Pero Joanna, cegada por la emoción, no quería escuchar advertencias. A finales del verano de 1998, ya hablaban de matrimonio. Intentar disuadirla era inútil. En Navidad de ese mismo año, Robert le propuso matrimonio, y ella aceptó con entusiasmo. Empezaron los preparativos. Esta vez, sin embargo, Joanna no quería una celebración ostentosa. Quería algo íntimo, con solo 15 personas cercanas. Sin cámaras, sin prensa. Robert no tuvo objeción. Cuando sus padres supieron que la boda sería en febrero de 1999, quedaron estupefactos. La pareja apenas se conocía desde hacía unos meses. Diane y Christopher solo habían visto a Robert un par de veces, y ninguna de esas ocasiones los había dejado convencidos. Tras muchas conversaciones, lograron al menos que Joanna accediera a firmar un acuerdo prenupcial. Así,
Sus bienes y cuentas estarían protegidos en caso de que algo saliera mal. La boda se celebró en un entorno privado, rodeados de familiares y amigos íntimos. Luego, los recién casados decidieron pasar la luna de miel en Sudáfrica, el país donde se habían conocido. Se hospedaron en uno de los hoteles más exclusivos. Joanna esperaba que aquel viaje fuera inolvidable. Y lo fue, pero no en el sentido que ella imaginaba. Desde los primeros días, Robert mostró un rostro completamente diferente. Se comportaba de forma grosera con el personal del hotel. No tenía reparos en lanzar comentarios hirientes. Mostraba una actitud de superioridad constante. Joanna se sentía avergonzada. Pasaba el tiempo disculpándose con los empleados, tratando de enmendar el daño. A la semana de haber iniciado la luna de miel, ya se cuestionaba seriamente su decisión. ¿Realmente conocía al hombre con quien se había casado? Una noche, aprovechando que Robert había salido de la habitación, Joanna llamó a su madre, entre lágrimas. Le contó todo. Diane fue tajante. Al regresar, debía pedir el divorcio de inmediato. Pero a pesar de todo, Joanna decidió no hacerlo. Quería darle una oportunidad más. Esperaba que Robert cambiara. Y entonces ocurrió algo que lo complicó todo. Descubrió que estaba embarazada. Esa noticia alteró todo el panorama. Cuando Robert se enteró, supo que Joanna no se marcharía. Ahora, Robert se volvió aún más arrogante y desdeñoso. En casa de los padres de Joanna, ya no era bienvenido. Su actitud irrespetuosa y prepotente había roto cualquier posibilidad de entendimiento. Diane y Christopher le suplicaban a su hija que lo dejara, pero ella se negaba. No quería que su hijo creciera sin su padre, así que permaneció en aquella relación, aunque en ese hogar ya no quedaba ni rastro de felicidad. En noviembre de 1999, Joanna dio a luz a su hijo, Alex. Poco tiempo después, descubrió que estaba embarazada nuevamente. La reacción de Robert fue tan fría como esperable. Apenas mostró interés. En la primavera del 2001, nació su hija Katarina, pero ni siquiera la llegada de los niños logró mejorar la situación. Por el contrario, el ambiente en casa se volvía cada vez más tenso, más sombrío. En ese tiempo, Brown trabajaba como piloto internacional para British Airways. Volaba aviones Boeing 747 y cubría rutas de largo alcance que lo llevaban a ciudades como Hong Kong, Los Ángeles y Sydney. Pero ni siquiera al regresar de estos vuelos lejanos mostraba el más mínimo interés por su esposa o sus hijos. Su presencia en casa era como la de un extraño. No tenía muchos amigos, y quienes lo conocían lo describían como un hombre cerrado, desagradable y altanero. La familia vivía en Ascot, en una mansión ubicada en la famosa Millionaires Row, cerca del extenso Windsor Great Park. Era una ubicación ideal para Robert, pues le permitía estar cerca del aeropuerto de Heathrow. Para él, ese arreglo era conveniente. Pero la vida familiar no era lo suyo. Nunca lo fue. Mantenía una frialdad constante, un desapego absoluto. Si bien sus palabras eran hirientes, jamás llegó a levantarle la mano a Joanna ni a sus hijos. Quizá esa fue la única razón por la cual el matrimonio se mantuvo unido por tanto tiempo. Pero quienes los rodeaban veían con claridad lo que ocurría. Robert estaba consumiendo emocionalmente a Joanna. Ella lo sabía. Sabía que su matrimonio estaba condenado, y que el divorcio era solo cuestión de tiempo. En enero de 2007, tras 8 años de relación con Brown, Joanna contactó a un abogado especializado en derecho familiar. Quería iniciar el proceso de separación. Lo que la llevó a dar ese paso fue una violenta discusión en la que Robert la acusó, sin motivo alguno, de serle infiel. Un mes después, la decisión era definitiva. Robert había compartido con ella pensamientos oscuros, aterradores. Le confesó que en más de una ocasión había fantaseado con matarla a ella, a sus hijos, y luego quitarse la vida estrellando un avión repleto de pasajeros. Joanna quedó paralizada por el miedo. Sabía que no lo decía para impresionarla ni para manipularla. Hablaba en serio. No era una amenaza al aire. Semanas después, mientras Joanna recogía a Alex y Katarina del colegio, cruzó unas palabras con otro padre que tenía a sus hijos en las mismas clases. Un saludo casual. Una charla breve. Pero Robert lo vio. Y cuando regresaron a casa, estalló. Esta vez no se limitó a gritar. La acusó de engañarlo y perdió el control. Le rodeó el cuello con una mano, y con la otra le puso un cuchillo en el pecho.
Le dijo que iba a matarla. Joanna, aterrada, reunió toda la calma y fuerza que le quedaba para hablarle, para tranquilizarlo, para convencerlo de que bajara el arma. Y lo logró. Al día siguiente, Joanna le dejó claro que su matrimonio había terminado. Brown respondió con frialdad. Le dijo que podía divorciarse si quería, pero que jamás permitiría que se llevara a sus hijos, y que si acudía a la policía por lo del cuchillo, cumpliría sus amenazas. Joanna no esperó más. Junto con Alex y Katarina, huyó a la isla de Man y se refugió en casa de sus padres. Desde allí presentó la demanda de divorcio. Sin embargo, el proceso fue largo y doloroso. Robert contrademandó, argumentando que deseaba mantener unida a la familia y que Joanna solo intentaba alejarlo de sus hijos. Además, se negó a salir de la mansión hasta que el divorcio se concretara, con el pretexto de que quería pasar el mayor tiempo posible con los niños. Durante casi 6 meses, aunque ya estaban separados legalmente, siguieron viviendo bajo el mismo techo. Fue una convivencia forzada, cargada de tensión. Finalmente, Joanna recurrió al sistema judicial y logró que se emitiera una orden para que Robert abandonara la mansión, que legalmente le pertenecía a ella. Aunque la separación ya era un hecho, el divorcio aún no se había oficializado. Quedaban por resolverse temas de custodia y régimen de visitas para Alex y Katarina. Tras mudarse, Robert parecía haber aceptado que todo había terminado. No hubo más gritos, ni amenazas. Cumplía con los horarios de visita. Se mostraba extrañamente sereno. Poco tiempo después, inició una relación con una compañera de trabajo, una sobrecargo de British Airways. Se mudó con ella y, en cuestión de meses, la nueva pareja ya esperaba un hijo. Cuando Joanna lo supo, sintió un gran alivio. Pensó que con una nueva familia en camino, Robert por fin la dejaría en paz. Pero mientras construía una nueva vida, Brown también tejía una estrategia legal en silencio. Había comenzado a estudiar casos judiciales similares, buscando la forma de impugnar el acuerdo prenupcial que había firmado con Joanna. Uno de los casos que más le interesaba era el de Katrin Radmacher, una heredera alemana cuya fortuna fue puesta en juego tras el divorcio con su esposo, Nicholas Granatino. Granatino había demandado, alegando que no conocía la magnitud de la riqueza de su exesposa al momento de firmar el acuerdo. El caso Granatino había acaparado los titulares de todo el Reino Unido. Pero al final, Nicholas Granatino perdió. No logró quedarse con nada de los bienes de su exesposa. Aquella sentencia sentó un precedente legal que también podía aplicarse al caso de Joanna, y eso empujó a Robert al borde de la desesperación. Aún así, no estaba dispuesto a renunciar a la casa, al dinero, ni a ningún otro bien que hubiese pertenecido originalmente a Joanna. Seguía obsesionado con destruirla, incluso después de todo lo que había hecho. Joanna y Robert seguían viéndose de vez en cuando, ya que compartían la custodia de Alex y Katarina. Pero ella le temía profundamente. Siempre que Robert pasaba a dejar o recoger a los niños, Joanna procuraba no quedarse a solas con él. Y así transcurrieron los días, hasta el 31 de octubre del 2010. Robert debía devolver a los niños tras haber pasado con ellos las vacaciones de otoño junto a sus padres. Desafortunadamente, ese día, Joanna estaba sola en casa. El 1 de noviembre, la estación de policía recibió 2 llamadas que encendieron todas las alarmas. La primera provenía de Diane y Christopher, los padres de Joanna, quienes no habían podido comunicarse con su hija. La segunda llamada fue del propio Robert. Se presentó en la comisaría y dijo que algo había pasado en la casa de su exesposa. No dio mayores detalles, pero como los Simpson ya habían expresado sus temores de que Robert pudiera estar implicado en la desaparición de su hija, la policía decidió detenerlo de inmediato para interrogarlo. Un equipo de agentes se dirigió sin demora a la casa de Joanna. Su coche estaba estacionado en la entrada, pero no había rastro de ella. La puerta trasera estaba sin seguro. Apenas entraron, los oficiales supieron que estaban ante una escena del crimen. Había gotas de sangre formando un rastro que llevaba hasta una puerta. En la sala, el rastro terminaba en señales evidentes de lucha. Manchas grandes de sangre cubrían partes del suelo, pero no había rastro de Joanna ni de los niños. Nadie sabía dónde estaban. Cuando Diane y Christopher se enteraron de lo que la policía había encontrado, el corazón se les detuvo. Lo supieron en ese instante. Había sido Robert, y temieron lo peor.
Temieron que no solo hubiese hecho daño a Joanna, sino también a los niños. En ese momento, nadie sabía dónde estaban Alex, de 9 años, ni Katarina, de 8. Robert había llegado por su cuenta a la comisaría. Parecía estar listo para confesar, pero en cuanto los oficiales comenzaron a hacer preguntas, se encerró en un absoluto silencio. No quiso decir una palabra más. Sin embargo, poco después, la policía descubrió que Robert había dejado a los niños en casa de sus padres antes de presentarse a declarar. Eso trajo algo de alivio. Al menos, Alex y Katarina estaban vivos. Pero también podrían ser testigos clave. Podrían saber lo que había ocurrido esa tarde. Los agentes se acercaron a ellos con cuidado. Les hablaron con calma, procurando no asustarlos. Poco a poco, los pequeños contaron lo que sabían. Aquel día, cuando su padre los llevó de regreso a casa, escucharon desde otra habitación cómo sus padres discutían. Al principio gritaban. Luego se escuchó un grito agudo, y el sonido sordo de algo golpeando contra el suelo. Alex, temblando, se asomó a la sala y vio a su padre cargando a su madre en brazos. Tenía la cabeza ensangrentada. Robert le dijo que su madre se había caído y se había golpeado, que la llevaría al hospital. Luego la sacó por la puerta trasera, donde tenía el coche estacionado, y la metió en la cajuela. Después les pidió a los niños que subieran al asiento trasero. En el trayecto, Robert les dijo que los dejaría con sus abuelos y que él mismo llevaría a su madre al hospital. Eso fue lo último que supieron. Robert no volvió hasta entrada la noche, y cuando preguntaron por su madre, les dijo que todo estaba bien. Cuando la policía confrontó a Robert con el testimonio de sus hijos, pidió hablar con un abogado. Y de forma inesperada, comenzó a hablar. Admitió que había discutido con Joanna ese día y que había perdido el control. Dijo que la golpeó varias veces con lo primero que encontró a la mano. Al darse cuenta de lo que había hecho, dijo que quiso llevarla al hospital y por eso dejó a los niños con sus padres. Según él, cuando se detuvo para revisarla, Joanna ya había muerto. Preso del pánico, aseguró que decidió deshacerse del cuerpo, que no pensaba con claridad. Pero su versión no tenía sentido. ¿Por qué meter a una persona gravemente herida en la cajuela en lugar del asiento trasero? ¿Por qué no la llevó directamente al hospital si aún respiraba? Robert accedió a mostrar a la policía dónde había enterrado el cuerpo. Condujo a los agentes hasta una zona boscosa y espesa, a medio kilómetro de la carretera. A simple vista, el terreno parecía intacto. Pero al cavar, los detectives encontraron un contenedor plástico, enterrado a casi 2 metros de profundidad. Dentro estaba el cuerpo sin vida de Joanna, de 46 años. La autopsia reveló que había recibido 14 golpes contundentes en la cabeza. También encontraron el arma homicida, un martillo pesado. El sitio estaba cubierto con hojas y tierra, meticulosamente oculto. Si Robert no lo hubiera señalado, probablemente jamás habrían hallado su tumba clandestina. Lo más perturbador fue que la tierra estaba congelada. El clima había cambiado y el frío era severo. ¿Cómo había logrado cavar un hoyo tan profundo bajo esas condiciones, y hacerlo tan perfectamente? Era difícil creer que Robert hubiera cavado un hoyo tan profundo él solo, aún más, que lo hubiera ocultado con tal precisión. Para los investigadores, era evidente que todo había sido planeado con antelación. Esa sospecha fue rápidamente confirmada por Alex y Katarina. Relataron que durante las vacaciones con su padre, él los había llevado precisamente a ese mismo bosque. Allí jugaron durante horas. Cuando la policía los llevó al sitio, los niños reconocieron de inmediato la zona. Incluso mostraron a los detectives una especie de cueva secreta donde solían esconder juguetes. A pesar de estas revelaciones, Robert seguía insistiendo en que todo había ocurrido en un estado de shock. Negaba haberlo premeditado, pero cuanto más hablaba, más evidente se hacía que estaba mintiendo. Expresaba un resentimiento profundo hacia Joanna y su familia. La llamaba una princesa mimada. Decía que había crecido sin esfuerzo, que todo se le había dado sin saber lo que era luchar por algo. Los hijos de Joanna también contaron a los investigadores que su padre, en más de una ocasión, les había preguntado por el código de alarma de la mansión. Incluso los llevó allí cuando sabía que no había nadie en casa. Se pasaba largo tiempo revisando cajones, buscando documentos, y les pedía que no le contaran nada a su madre.
Todo apuntaba a que Robert no había renunciado a su obsesión por apoderarse de parte de la fortuna de Joanna. Seguía convencido de que el acuerdo prenupcial había sido un engaño. Estaba convencido de que Joanna escondía una fortuna millonaria. Buscaba documentos que le permitieran impugnar el contrato y presentar una nueva demanda. Cada acción, cada movimiento, confirmaba que lo ocurrido no había sido fruto de un arrebato, había sido fríamente calculado. A esto se sumaba otro dato clave. La audiencia final del divorcio estaba programada para el 8 de noviembre. Robert sabía que no había forma legal de invalidar el acuerdo prenupcial. Y todo indica que, al verse acorralado, optó por resolverlo de la manera más brutal y definitiva. En mayo de 2011, el juicio concluyó con una decisión que sorprendió a todos. El jurado determinó que la muerte de Joanna Simpson no fue premeditada. Robert Brown, que enfrentaba cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional, recibió en cambio una condena de 25 años de prisión. Con esa sentencia, podría solicitar la libertad anticipada después de cumplir apenas 13 años. En 2013, cuando se revisó su caso por primera vez, la Junta de Libertad Condicional concluyó que Brown seguía representando un peligro para la sociedad. Su liberación fue denegada. Permanecería tras las rejas. Gracias por acompañarme hasta aquí. Su apoyo es fundamental para que este canal siga creciendo. Si el caso les impactó, no olviden darle me gusta, dejar un comentario y compartir este video. Su participación marca la diferencia. Hasta pronto. Hola a todos. Hoy nos adentraremos en un caso estremecedor, lleno de misterio, tragedia y sospecha. El caso de Irene Cortés. Fue un trágico accidente. Un asesinato premeditado con tintes de traición y venganza. Dicen que una mujer despechada puede llegar a cometer actos impensables, fríos y crueles. Pero ¿qué hay de un hombre herido? Un hombre humillado. Algunos dirían que los hombres tienden a desahogarse con violencia o con alcohol. Sin embargo, cuando un hombre quiere vengarse, su mente puede volverse tan oscura y calculadora como la de cualquier otra persona. La historia de Irene Cortés, una ciudadana española que encontró un final fatídico durante un viaje a Colombia, es tan enredada como inquietante. Aunque los responsables fueron capturados, juzgados y condenados, la familia de Irene insiste en que el verdadero autor intelectual del crimen sigue libre, fingiendo ser una víctima. Así que hoy, vamos a sumergirnos desde el principio en esta historia tan turbia y desconcertante. ¿Hubo una tercera persona detrás de todo esto? ¿O fue realmente un accidente que se salió de control? Todos los involucrados siguen defendiendo su versión de los hechos. ¿Quién era Irene Cortés? Su nombre de nacimiento era Irene Lucas, y nació en 1980 en la soleada ciudad de Granada, España, capital de la provincia homónima. Creció en el seno de una familia acomodada junto a su hermano y hermana. Sus padres eran propietarios de un pequeño negocio que con el tiempo se convirtió en una fuente constante de ingresos. Aunque algunos informes indican que su padre falleció cuando Irene era aún joven, su madre, María Lucas, asumió la responsabilidad del negocio. No solo lo mantuvo en pie, sino que lo expandió, asegurando que sus hijos nunca carecieran de nada. El hermano mayor de María, el tío Pedro Lucas, también jugó un papel clave en el desarrollo y bienestar de la familia. Irene era la mayor de los 3 hermanos. Desde joven, se destacó por su belleza y personalidad extrovertida. Le encantaba ser el centro de atención y desde temprana edad comenzó a atraer las miradas de los chicos. Apenas terminó la escuela, se casó y ya estaba embarazada. A los 17 años se convirtió en madre por primera vez, y 2 años después tuvo a su segundo hijo. A pesar de la maternidad precoz, con el respaldo constante de su madre y su tío, Irene pudo continuar con sus estudios y aspirar a una vida mejor. A comienzos de los años 2000, Irene se trasladó con su esposo e hijos a la ciudad costera de Málaga, un destino turístico popular. Allí abrió un local de entretenimiento que, con el tiempo, se convirtió en un club nocturno muy concurrido. Lo que empezó como un modesto bar-discoteca, pronto se transformó en un negocio exitoso. Fue también en Málaga donde nació su tercer hijo, consolidando lo que parecía una vida estable y próspera. Sin embargo, la tranquilidad se rompió cuando su esposo fue arrestado y condenado a 5 años de prisión por tráfico de sustancias ilegales. Trágicamente,
Murió en prisión bajo circunstancias que jamás fueron aclaradas del todo. La responsabilidad total de criar a los hijos recayó entonces sobre Irene. Inspirada por el ejemplo de su madre, que solo había sacado adelante a 3 hijos, Irene decidió no rendirse. Administró el negocio con firmeza. Se mantuvo económicamente estable y tenía grandes planes para su familia. Fue entonces cuando apareció Farid Sarús. Nacido en 1976 en Baronía, Colombia, creció en una familia numerosa y muy pobre. Sus padres se separaron a principios de los años 90, y mientras sus hermanos mayores ya se habían independizado, Farid permaneció con su madre. En el año 2001, él y su madre se mudaron a España en busca de una vida mejor, instalándose en Málaga. Farid aceptó cualquier trabajo que le ofrecieran para poder sostener a su madre y a sí mismo. En 2005, consiguió empleo como camarero en el club nocturno de Irene. Desde el primer momento, ella notó su disciplina, esfuerzo y amabilidad. Farid no solo le generaba confianza, también le resultaba atractivo. En ese tiempo, el esposo de Irene ya estaba en prisión, y aunque ella planeaba divorciarse, no llegó a concretarlo antes de la trágica muerte de su pareja. La relación entre Irene y Farid pasó de lo profesional a lo personal. Comenzaron un romance sin ocultarlo. Farid aceptó sin reparos que Irene ya tuviera 3 hijos, y a ella no le importó el origen humilde de Farid ni que fuera su empleado. En pocos meses, decidieron vivir juntos en el amplio departamento de Irene. Poco después, ella quedó embarazada. Tuvieron 2 hijos más. Aunque no está claro si llegaron a casarse legalmente, Irene conservó el apellido de su primer esposo, mientras que los hijos con Farid llevaron el apellido Sarús. Pero la historia parecía repetirse. En 2009, al igual que su primer esposo, Farid fue arrestado por tráfico de drogas. Fue condenado a 3 años de cárcel, aunque solo cumplió 1 y medio por buena conducta y por colaborar con las autoridades. Mientras él estaba tras las rejas, Irene encontró compañía en otro hombre. Vivió con este nuevo amante durante ese tiempo, lo que provocó un quiebre importante. Al salir de prisión y enterarse de la infidelidad, Farid reaccionó con furia. Amenazó a Irene y a su amante. Estuvo a punto de agredir al hombre, pero por poco evitó verse envuelto en otro proceso judicial. Con el tiempo, las aguas se calmaron. Por el bien de los hijos, Farid decidió perdonar a Irene y retomaron la vida en común como si nada hubiera pasado. Pero algo se había roto, algo que jamás volvería a ser igual. Prisión o infidelidad. La relación entre Irene y Farid jamás fue vista con buenos ojos por la familia de ella. Su madre y su tío Pedro nunca aprobaron esa unión, convencidos de que Farid solo estaba interesado en el dinero que Irene había construido con tanto esfuerzo. Tampoco los hijos mayores de Irene, fruto de su primer matrimonio, aceptaron al nuevo hombre en la vida de su madre. La única excepción era el hijo menor, a quien Farid había criado desde los 2 años y que lo consideraba una figura paterna. En los primeros meses del año 2011, Farid expresó el deseo de viajar a Colombia. Según él, su padre, con quien tenía una relación distante, había sido diagnosticado con cáncer en fase terminal. Fue su hermana, residente en Baronía, quien le notificó la gravedad del estado de salud de su progenitor. Irene, siempre deseosa de conocer más sobre los orígenes de Farid, decidió acompañarlo. También anhelaba experimentar en persona el famoso Carnaval de Baronía, celebrado a finales de febrero. Era, además, su primera verdadera oportunidad de descanso en años. Entre el trabajo, la administración del negocio y la crianza de 5 hijos, Irene no se había permitido unas vacaciones en mucho tiempo. La pareja planeó un viaje de 10 días. Mientras tanto, la madre de Irene, María Lucas, y su hermana menor se ofrecieron a cuidar de los niños. Sin embargo, María no se sentía tranquila. Tenía un mal presentimiento sobre ese viaje y trató de disuadir a su hija. Irene, obstinada, no le prestó atención. En ese momento, el negocio familiar atravesaba una época de bajas ganancias por motivos estacionales, y la economía se veía afectada. Aún así, Irene contaba con 3.000 euros en efectivo, guardados en casa como ahorro personal. Pero la noche antes del viaje, el dinero desapareció misteriosamente. Irene, angustiada, casi cancela todo. Finalmente logró reunir el monto necesario gracias a préstamos urgentes de su tío y amigos cercanos. Reservó los vuelos,
el hospedaje en el centro de la ciudad y organizó meticulosamente cada detalle, sin saber que ese viaje marcaría el final de su vida. El 27 de febrero de 2011, la pareja aterrizó en Colombia sin incidentes. Se instalaron en el hotel. Ese mismo día, Irene llamó a su madre para decirle que todo marchaba bien. Sin embargo, 2 días después, el hijo mayor de Irene, de tan solo 14 años, recibió una llamada que cambiaría su vida para siempre. Farid le comunicó que su madre había muerto. Al principio, habló de un accidente, pero pronto se supo la verdad. Irene había sido asesinada durante un supuesto asalto en un local nocturno de Barranquilla. La noticia recorrió rápidamente los medios colombianos. Una turista española, abatida durante un robo. Los presuntos atacantes habían huido, y la policía inició una persecución inmediata. Pero desde el primer momento, los detalles del crimen despertaron sospechas. Los supuestos ladrones no se llevaron nada. Simplemente dispararon al corazón de Irene y escaparon. Nada fue robado. Nada fue tocado. La reacción de Farid fue, cuando menos, desconcertante. A pesar de haber presenciado la muerte de su pareja, apareció ante los periodistas con un rostro sereno, sin signos visibles de dolor ni angustia. La embajada española en Bogotá confirmó el fallecimiento y anunció que los restos de Irene serían repatriados una vez concluidas las diligencias correspondientes. Pero lo sucedido la noche del 2 de marzo seguía sin aclararse del todo. El caso tomó un giro clave con la aparición de imágenes captadas por cámaras de seguridad del lugar de los hechos. Según esas grabaciones, el 1 de marzo, Irene y Farid se reunieron con los hermanos de él y sus respectivas parejas. Pasearon por la ciudad, disfrutaron del carnaval, y luego, a sugerencia de Farid, acudieron a un bar para cenar y divertirse un poco más. Para la 1 de la madrugada, solo ellos 6 permanecían en el lugar. Las cámaras captaron con claridad lo que sucedió a continuación. Cerca de las 2 de la mañana, 2 jóvenes desconocidos entraron al bar. Se mostraban incómodos, no ordenaron bebidas y su comportamiento despertó sospechas en el encargado del local. Eran tan jóvenes que el gerente se acercó para solicitarles identificación. Ellos se negaron y, al ser invitados a retirarse, uno de ellos sacó un arma de fuego y apuntó al gerente. El otro, blandiendo un cuchillo, desapareció de la vista de las cámaras. El agresor armado empujó al gerente y se dirigió a la mesa de Irene y Farid, anunciando un asalto. Exigió celulares y dinero en efectivo. El segundo sujeto reapareció, presumiblemente para recoger las pertenencias mientras el otro mantenía a todos bajo amenaza. Sin embargo, algo no encajaba. La violencia era desproporcionada para un simple robo. Cuando el asaltante apuntó a Farid y le ordenó levantarse para revisarle los bolsillos, Irene se inclinó hacia su bolso. En ese instante, el atacante se abalanzó sobre ella con la misma mano que sostenía el arma. Se escuchó un disparo. El proyectil impactó directamente en el pecho de Irene. Cayó al suelo, herida de muerte, mientras los atacantes huían sin llevarse nada. Farid y su hermano corrieron tras los asesinos, mientras su hermana trataba desesperadamente de detener la hemorragia y la cuñada llamaba a emergencias. Pero ya era demasiado tarde. Los agresores desaparecieron en la noche, y la tragedia quedó marcada para siempre en la memoria de todos los presentes. Ya era demasiado tarde. Aunque los servicios de emergencia llegaron con rapidez al lugar de los hechos, Irene no logró sobrevivir. Murió camino al hospital, dejando detrás una estela de preguntas sin respuesta, una familia destrozada por el dolor y un caso que se tornaba cada vez más desconcertante. La persecución de los responsables se convirtió en prioridad para las autoridades. En plena celebración del carnaval, con la ciudad repleta de turistas, la seguridad era fundamental. Se ofreció una recompensa de 10 millones de pesos, alrededor de 3.500 euros, por cualquier información que condujera a la captura de los asesinos. El primer sospechoso detenido fue el hombre armado, Brian Darío. Fue capturado al día siguiente del crimen y no tardó en delatar a su cómplice, Juan Carlos, de 18 años, quien se entregó voluntariamente con la esperanza de obtener un trato más favorable. Durante los interrogatorios, Brian Darío explicó que su motivación fue la desesperación económica. Estaba endeudado y tenía un hijo enfermo cuya atención médica requería dinero. Su historia fue respaldada por varios familiares,
Insistió en que el disparo a Irene fue un accidente que ocurrió mientras intentaba arrebatarle el bolso. Juan Carlos, por su parte, declaró que desconocía los verdaderos planes de su compañero. Afirmó que Brian le había pedido acompañamiento para un trabajito, pero nunca le mencionó un robo ni el uso de un arma. Dijo que solo llevaba un cuchillo, y que su intención era intimidar, no herir. Según él, abandonó el lugar en cuanto comprendió lo que estaba sucediendo. Sin embargo, las grabaciones de vigilancia refutaban su versión. Las imágenes mostraban que regresó junto a Brian al bar, participando activamente en la escena del crimen. Con ambos detenidos y confesos, el caso parecía resuelto. La justicia no tardó en pronunciarse. Brian Darío fue hallado culpable de homicidio y robo agravado, y sentenciado a 23 años de prisión. Juan Carlos recibió una condena de 17 años por su complicidad en los hechos. Pero desde los primeros momentos de la investigación, la familia de Irene Cortés señaló a otro posible responsable, Farid Garus. La madre de Irene, María Lucas, y el tío Pedro contrataron a un investigador privado que realizó una pesquisa paralela, obteniendo documentos, testimonios y evidencias que, según ellos, apuntaban a la implicación directa de Farid en el asesinato. Todo comenzó con el misterioso robo de los 3.000 euros escondidos en la casa de Irene. Para María Lucas, no había dudas. Farid era el único que sabía de ese dinero y el único con acceso al escondite. Desde un inicio, María le advirtió a su hija que desconfiaba de él, pero Irene no quiso escuchar. Ahora, la madre sostenía con firmeza que su yerno había utilizado ese dinero para pagarle a Brian Darío por matar a su esposa. Otro punto que despertó sospechas fue la supuesta enfermedad del padre de Farid. Después del crimen, se descubrió que el anciano jamás había sido diagnosticado con cáncer ni tenía ninguna afección grave. En realidad, gozaba de buena salud. Todo indicaba que Farid había inventado la historia como excusa para convencer a Irene de viajar a Colombia. Más aún, fue Farid quien propuso visitar aquel establecimiento la noche del asesinato. Insistió en prolongar la velada hasta altas horas, cuando el local ya se encontraba vacío. Los demás clientes se habían marchado y solo su grupo permanecía en el lugar. El detective privado analizó cuidadosamente las grabaciones de seguridad, formulando su propia interpretación. Según él, los atacantes se comportaban de forma extraña. Juan Carlos mostraba claros signos de miedo y desorientación, como si realmente no supiera lo que iba a ocurrir. Brian, en cambio, parecía tener plena conciencia de sus actos. Se dirigió directamente a la mesa de Farid, lo hizo ponerse de pie, pero no lo amenazó con el arma. Todo indicaba que se conocían y actuaban en coordinación. Un detalle perturbador fue la manera en que Farid se desplazó detrás de Irene justo antes del disparo. Cuando ella se inclinó hacia su bolso, Brian lo miró, como esperando una señal. Aunque la cámara no captó del todo lo que ocurrió, ya que Irene y Farid estaban de espaldas, el gesto sugería complicidad. Después del disparo, Farid corrió tras el atacante, pero, según el perito, su persecución fue deliberadamente ineficaz. Lo dejó escapar. Aunque esta afirmación puede generar debate, pues Brian iba armado y Farid pudo haber temido por su propia vida. También se cuestionó el comportamiento del hombre tras la muerte de Irene. Dio entrevistas sin mostrar angustia ni abatimiento. Describía lo ocurrido con frialdad, sin la desesperación típica de alguien que acababa de perder al amor de su vida. Un punto que indignó especialmente a la familia fue la llamada que Farid realizó tras el crimen. En lugar de contactar a la madre, al tío o a cualquier adulto cercano a Irene, llamó al hijo mayor de ella, un adolescente de solo 14 años, para informarle de la tragedia. María Lucas interpretó este acto como un gesto de crueldad calculada, una forma de castigar al muchacho por nunca haber aceptado a Farid como figura paterna y haberle mostrado siempre rechazo. El primero en hablar públicamente fue el tío de Irene, Pedro Lucas. En entrevista con la prensa, expresó sin titubeo su convicción. Farid había planeado todo con antelación. Engañó a Irene con el pretexto del padre enfermo, la llevó a Colombia, y allí la puso en manos de un asesino a sueldo. Después de su muerte, planeaba quedarse con la custodia de los niños y controlar el negocio de su difunta esposa. La madre de Farid, sin embargo, rompió el silencio para defender a su hijo. Aseguró que él amaba profundamente a Irene y que jamás sería capaz de una atrocidad semejante.
Su intervención solo avivó aún más la polémica y la división entre quienes creían en la versión oficial y quienes estaban convencidos de que la verdad seguía oculta bajo capas de engaño. Locamente enamorado de Irene y de sus hijos. Así lo afirmaba la madre de Farid Garus, asegurando que su hijo jamás habría sido capaz de hacerle daño. Sin embargo, durante una entrevista, la mujer dejó escapar una frase reveladora: la elegida no tenía por qué haberle sido infiel. Una afirmación que, sin querer, exponía el verdadero motivo que pudo haber herido profundamente el orgullo de Farid y desatado un deseo de venganza. Poco después, salió a la luz un dato inquietante. Garus había salido de España con documentos falsos. Al haber sido liberado recientemente bajo libertad condicional, legalmente no tenía permitido abandonar el país. No obstante, él negó rotundamente esta versión, asegurando que su salida fue legal y que Irene había actuado como su garante ante las autoridades. 12 días después del asesinato, el cuerpo de Irene fue repatriado a España. El funeral se celebró con ataúd cerrado debido al avanzado estado de descomposición del cadáver. Cientos de personas acudieron a despedirla, familiares, amigos, vecinos, y muchos desconocidos que, conmovidos por la tragedia, querían mostrar su respeto. El gran ausente fue Farid. No regresó para el funeral. Alegó temor a represalias por parte de la familia de Irene, quienes, según él, lo habían amenazado reiteradamente, tanto a él como a su madre. Por eso, antes de intentar regresar, solicitó protección legal para asistir al sepelio con garantías. Su petición fue denegada, y Garus optó por no exponerse. En su lugar, presentó una demanda contra los familiares de su difunta esposa, acusándolos de impedirle regresar a su país. María y Pedro Lucas negaron rotundamente sus acusaciones. Según ellos, nada deseaban más que el regreso de Farid, pero para que enfrentara un juicio justo en territorio español. Con el paso de los meses, y a raíz de nuevas acusaciones y evidencias, se abrieron procedimientos judiciales adicionales. Tanto Brian Darío como Juan Carlos, ya encarcelados en Colombia, fueron interrogados nuevamente sobre cualquier posible vínculo con Farid y la posibilidad de un crimen premeditado. Brian negó enérgicamente esa hipótesis. Mantuvo su versión: el asesinato de Irene fue un accidente, resultado de un robo fallido. Aseguró que jamás había visto a Farid antes del crimen, y mucho menos haber sido contratado como sicario. La defensa de los Lucas, sin embargo, seguía construyendo una narrativa alternativa. El disparo no fue casual, fue el cumplimiento de un encargo. Aunque la acusación carecía de pruebas concluyentes, insistieron en que había suficientes indicios para sospechar. Brian confesó, además, haber estado bajo los efectos del alcohol y sustancias prohibidas aquella noche, lo cual explicaba sus lagunas de memoria respecto a la cronología exacta de los hechos. Juan Carlos, por su parte, repitió que nunca fue informado de las verdaderas intenciones de su amigo. Dijo que todo fue tan impactante para él como para las víctimas. Aún así, hubo un detalle que alimentó las sospechas. Aunque Brian fracasó en su intento de robo, fue arrestado y condenado. Su hijo enfermo, el motivo que lo empujó al crimen, según su testimonio, recibió el costoso tratamiento médico que necesitaba. Cuando se le preguntó por ello, Brian respondió que personas bondadosas, conmovidas por su historia, habían contribuido económicamente. Sin embargo, los abogados de la familia Lucas aseguraron que el dinero utilizado, exactamente los 3.000 euros desaparecidos antes del viaje, provenía de Irene, sustraído por Farid para financiar el asesinato. La teoría sugería que Brian, desesperado, aceptó sacrificar su libertad para salvar a su hijo, recibiendo el pago a través de Farid y haciéndolo llegar a su familia. Pero esta versión nunca pudo comprobarse de manera concluyente. Solo después de obtener una orden judicial que garantizaba su seguridad, Farid Garus decidió volver a España. Ya habían pasado varios meses desde el asesinato, y la atención mediática comenzaba a apagarse. A su regreso, Garus afirmó traer consigo documentos y pruebas que lo exoneraban. Su principal motivación, según dijo, era recuperar la custodia de los hijos que había tenido con Irene, quienes permanecían al cuidado de la madre y del tío de la difunta. 6 meses después, Garus ofreció una entrevista en profundidad. Aseguró haberlo perdido todo. No tenía empleo, su pasaporte había sido anulado, y sus amigos lo habían abandonado.
María y Pedro Lucas no solo le prohibían ver a sus hijos, sino que también lo enfrentaban en los tribunales, intentando probar que él había participado en el crimen. Las batallas legales se volvieron constantes. Farid los acusó de amenazas y persecución, mientras ellos lo acusaban de homicidio por encargo. Sin embargo, ninguna de las dos partes logró presentar pruebas irrefutables. Finalmente, la custodia de los niños quedó en manos de la abuela materna y el tío Pedro. Farid no logró obtener acceso a ellos ni tampoco se le concedió parte alguna de la herencia o el negocio de su difunta esposa. Gracias por acompañarnos en esta historia. ¿Tú qué opinas? ¿Crees que Farid fue culpable de la muerte de Irene? Suscríbete al canal y activa la campanita para no perderte más historias impactantes de todo el mundo. Hasta pronto. Cuídense. Hola a todos. Hoy les traigo un caso verdaderamente espeluznante. En noviembre de 1997, los Nist, una pareja originaria de Trenton, Nueva Jersey, se preparaban para su ya tradicional crucero anual, una costumbre que mantenían con cariño desde que se casaron 6 años atrás. Julie, de 29 años, y su esposo Tim, de 40, decidieron que esta vez celebrarían la Navidad durante su travesía por el Caribe. El propósito principal de este viaje era fortalecer su relación, así que dejaron a su hija Katie, de tan solo 1 año, al cuidado de los abuelos y volaron a San Juan, Puerto Rico, el 1 de noviembre, listos para abordar el crucero. Fue ahí donde George Skedopoulos, un joven miembro de la tripulación, notó de inmediato la presencia vibrante y encantadora de Julie. Un colega bromeó con él diciendo que Julie estaba fuera de su alcance, pero George, impulsado por el desafío, apostó que podría conquistarla románticamente. A pesar de ser solo un ingeniero junior de 22 años, recién egresado de la universidad, George mostraba una confianza que llamaba la atención. Mintió sobre su cargo, haciéndose pasar por el capitán del barco. Incluso falseó su edad, diciendo tener 28 años, y adornó su historia con logros ficticios para impresionarla. Julie, cautivada por el ambiente romántico del crucero y los encantos de George, se dejó llevar. No sabía la verdadera identidad del joven, pero cada día se reunían en la cubierta, compartiendo conversaciones cada vez más íntimas. Tim, acostumbrado a la naturaleza extrovertida de su esposa, no mostró señales de celos y observaba desde lejos. Una noche, durante una animada fiesta en el barco, George invitó a Julie a un recorrido privado por la nave. Ella dudó al principio, pero finalmente aceptó. En la sala de máquinas, completamente vacía, la tensión entre ellos culminó en un beso. Sin embargo, durante el resto del viaje, su relación no pasó de ese límite. De regreso en casa, Julie le confesó a Tony, un amigo cercano de la familia, que se sentía confundida. Pensaba que nunca volvería a ver a George, que había sido solo un momento pasajero. Pero para su sorpresa, el capitán le envió un mensaje. Así comenzaron a hablar todos los días por teléfono. George, en cada llamada, le insinuaba que Tim no estaba a su altura. Aunque Tim lo sorprendía ocasionalmente conversando, confiaba en su esposa y nunca la cuestionó. Sin embargo, Julie comenzó a alejarse emocionalmente. Se mostraba distante con sus amigas, más preocupante aún, fría con su hija. Tim, alarmado por estos cambios, quiso recuperar el vínculo que los unía y organizó una fiesta sorpresa para el cumpleaños número 30 de Julie, el 3 de enero de 1998. Fue un evento lujoso, con muchos invitados. En esa fiesta, Julie le pidió a Tim hacer otro crucero. Insistió en una fecha y un barco específicos, con la intención oculta de reencontrarse con George. Tim, aunque con dudas, aceptó. Embarcaron el 13 de febrero. Fue en esa travesía, durante una noche oscura en alta mar, cuando George finalmente cumplió su apuesta. Logró llevar su relación con Julie al siguiente nivel. Julie, ahora completamente enamorada, regresó a casa y de inmediato buscó a Tony para contarle todo. Él, como padrino de Katie y amigo de la familia, se sintió atrapado por la carga del secreto. Tiempo después le confesó a Julie que le resultaba insoportable ocultarlo. Pero Julie ya había tomado una decisión. Deseaba estar con George y estaba dispuesta a arriesgarlo todo. Aprovechó unas vacaciones familiares como pretexto y viajó con su madre y su hija. Ya en el camino, confesó a su madre el amorío que mantenía con el griego,
a pesar de su rechazo. Primero se dirigieron a Florida, pero el 26 de marzo de 1998, Julie abandonó a su madre y a su hija para encontrarse a solas con George en Puerto Rico. Al regresar, su relación con George ya era casi pública. Hablaban sin parar por teléfono, se enviaban correos electrónicos con cartas de amor explícitas y hasta grababa videos de su vida cotidiana para él. Todo esto mientras seguía viviendo con Tim, usando su dinero y aparentando una vida normal. Julie retomó su gusto por las fiestas y el alcohol. Tim, cada vez más inquieto, sugirió asistir a terapia de pareja. Durante la primera sesión, después de 7 años de matrimonio, Julie le comunicó su intención de divorciarse. Tim se opuso rotundamente, sobre todo porque ambos compartían un negocio muy lucrativo. Julie tenía un plan. Quería mudarse a Grecia con su hija y comenzar una nueva vida con George, quien debía cumplir un servicio militar obligatorio de 20 meses. Intentó ayudarlo a escapar y tramitar una visa estadounidense, pero le faltaban recursos. Comenzó a ejercitarse con intensidad, sufría de insomnio y dependía de pastillas para dormir. Empezó también a tomar antidepresivos. Cuando George se enteró, se enfureció y le prohibió seguir medicándose. Julie perdió cerca de 10 kilos con la idea de volver al modelaje para generar ingresos. Pero George, a diferencia de Tim, era profundamente celoso y no apoyó su decisión. Julie tuvo que abandonar esa posibilidad. Amigos cercanos, como Cheryl, quien alguna vez la ayudó en el mundo del modelaje, no aprobaban la relación con George. Todos recordaban cómo había comenzado su historia con Tim, en una elegante fiesta náutica en julio de 1989. Él, 11 años mayor, ya era un empresario exitoso con su propia compañía y un yate nuevo. Había fundado su empresa de diseño de paisajes a principios de los años 80 y se había consolidado como un hombre de negocios respetado, prosperado junto con el auge del mercado inmobiliario en Estados Unidos. Al principio, la relación entre Julie y Tim floreció. Sin embargo, los celos de Julie no tardaron en manifestarse. En una ocasión, Tim la esperaba en un bar acompañado de otra mujer. Cuando Julie llegó, sin mediar palabra, lo abofeteó, dejándole un moretón visible en el rostro, y agredió a la mujer. Más tarde se descubrió que aquella mujer no era más que la secretaria de un viejo socio comercial de Tim, alguien que lo había asistido durante años en asuntos estrictamente laborales. El incidente fue resuelto, pero dejó una marca en la memoria de ambos. Tiempo después, Tim se llevó otra sorpresa. Al llegar a su oficina, encontró a Julie sentada en el escritorio de su secretaria, sonriéndole con desparpajo. Le comunicó que la empleada anterior ya no trabajaría más allí. Sin pedir permiso, se proclamó su nueva asistente. Tim no tuvo más opción que aceptarlo. Desde entonces, Julie comenzó a trabajar desde casa, lo que le permitió una mayor libertad, incluida la financiera. Julie siempre había soñado con ser modelo. Un día, mientras hojeaba el periódico, encontró un anuncio de un concurso de belleza. Convencida de que podía ganar y con el apoyo incondicional de Tim, recopilaron sus mejores fotos y las enviaron a la revista organizadora. Sin embargo, resultó ser una estafa. Los editores usaban el concurso como un medio para obtener fotografías gratuitas para la sección para hombres en la parte trasera de la revista. Julie, entusiasmada, esperó noticias del concurso, pero la respuesta nunca llegó. Decidida, se presentó en la oficina de la revista y enfrentó al editor. Él aceptó las fotos y prometió incluirlas en la siguiente edición. Julie compartió con entusiasmo esta historia con todos, mientras se preparaba para el evento. El concurso se llevó a cabo en un hotel de élite, con 12 finalistas, incluida Julie. A pesar de su entrega y determinación, solo logró un voto del jurado. Pero aquel fracaso fue el comienzo de algo más grande: su vínculo con la editora de la revista, Cheryl. Gracias a esa amistad, Julie se convirtió en el rostro de la publicación y pronto su imagen apareció en espectaculares por toda la ciudad. Con su fama en ascenso, comenzaron a llegar ofertas de modelaje. Julie se convirtió en una celebridad local. Hasta el otoño de 1990, aún trabajaba para Tim y ganaba algunos concursos de belleza menores, pero le costaba destacarse en las grandes ligas. El 16 de noviembre de 1991, con 23 años, Julie y Tim decidieron casarse. Llevaban una vida activa, sin restricciones,
disfrutando de su juventud y su prosperidad. Para 1997, la carrera de Julie en el modelaje estaba en su punto más alto, y sus ingresos crecían. Comenzó a aparecer en televisión, pero también a abusar del alcohol. Aunque su matrimonio pasaba por altibajos, ambos mantenían una relación basada en la comprensión y el cariño. Tim quería tener hijos, y la pareja contaba con la estabilidad financiera para criar a un niño. Pero Julie se mostraba renuente. No quería que un embarazo afectara su cuerpo ni su carrera. Aún así, en febrero de 1995, quedó embarazada. Sus amigas afirmaban que continuó fumando y bebiendo durante el embarazo. El 26 de noviembre de 1996, nació Katie Scarlett, la hija del matrimonio Nist. Convertirse en madre transformó profundamente a Julie. Se entregó con devoción a su nuevo papel. En ese tiempo, su madre, Julia, la ayudó activamente en la crianza de la niña, aunque solían chocar por diferencias en sus métodos de educación. Julie pronto experimentó depresión postparto. El cambio en su figura física tras el parto la afectó enormemente. Se volvió retraída y dejó de esforzarse por recuperar su anterior apariencia. En este periodo, su relación con Tim comenzó a fracturarse. Para abril de 1997, acudieron a terapia familiar. Julie sentía que la terapeuta favorecía a Tim, aunque la especialista intentaba abordar sus conflictos internos y los complejos que arrastraba desde su juventud. Finalmente, la terapeuta señaló que Tim no le prestaba suficiente atención, y el matrimonio comenzó a tambalearse. Julie, sintiéndose sola, empezó a salir más con sus amigas, regresando a casa en estado de ebriedad en más de una ocasión. Ante la situación, Tim decidió seguir el consejo de la terapeuta. La invitó a un crucero, con la esperanza de reavivar la pasión. Pero sus esperanzas se esfumaron. Julie ya había caído en las redes de un nuevo amor. Su bienestar y su familia se desmoronaban bajo el peso de una relación clandestina. La salud mental de Julie se deterioró. En una ocasión, Tim no pudo acceder a documentos importantes para su negocio porque Julie le prohibió entrar a su cuarto. La situación escaló tanto que tuvo que llamar a la policía. A pesar de la resistencia activa de Julie, logró recuperar lo que necesitaba. Julie comenzó a desarrollar pensamientos paranoicos. Creía que Tim había contratado a un detective privado para vigilarla. El ambiente en casa se volvió insoportable. El divorcio ya era inevitable. A mediados del verano, George y Julie se reencontraron en Estados Unidos y se comprometieron en secreto. Julie ya no ocultaba sus intenciones de mudarse a Grecia, aunque planeaba hacerlo al año siguiente. En ese tiempo, Tim descubrió las cuentas telefónicas internacionales, $6 o $7 mil mensuales. Fue entonces cuando comprendió que su esposa mantenía una relación con el joven ingeniero del crucero. Habían estado hablando en secreto todo ese tiempo. Lleno de rabia, Tim decidió divorciarse, deseando cortar todo vínculo con Julie. Pero ella no iba a rendirse fácilmente. Intentó restringir el acceso de Tim a su hija, con la esperanza de obtener la custodia completa y poder mudarse al extranjero sin obstáculos. Tim, sin embargo, se opuso con firmeza. Mientras el conflicto escalaba, Julie recibió una noticia inesperada. Su amante, George, acababa de anunciar que renunciara a su empleo y anunciara que viajaría a Nueva Jersey para visitarla. La tensión en la vida de Julie alcanzó un nuevo nivel. Las discusiones constantes con Tim la estresaron tanto que comenzó a perder cabello. Pero ella creía que todo era consecuencia de su separación con George. Su obsesión llegó al punto de sentir celos de cualquier mujer que interactuara con él y exigía contacto permanente. Cuando George finalmente llegó a Nueva Jersey, la relación se transformó en un verdadero caos. Él no dejaba de preguntarle por dinero y la presionaba para que gastara más, empujándola a solicitar fondos a Tim, lo que provocó aún más fricciones. Además, Julie comenzó a pasar menos tiempo con su hija, algo que enfureció profundamente a Tim. George mentía con frecuencia sobre su situación financiera. Su apariencia era todo menos atractiva, lo cual desconcertaba a quienes observaban el vínculo enfermizo que Julie mantenía con él. Amigos y familiares intentaron disuadirla. Nadie entendía cómo una mujer bella, con carrera y una hija, podía enamorarse de un hombre calvo, desempleado, con dentadura descuidada y profundamente manipulador y celoso. Sin embargo, Julie estaba cegada.
Incluso planeaba utilizar el dinero del divorcio para pagarle un trasplante capilar y tratamientos dentales. Cuando Tim se enteró, estalló de ira. Lo que más lo alteró fue que Julie estaba incluyendo a su hija en esa historia. Le advirtió que si intentaba irse, él se llevaría a Katie, y que jamás volvería a verla. Esa amenaza pareció frenar temporalmente a Julie. Le dijo a algunas amigas que su relación con George había terminado, pero fue solo una pausa. Semanas después, viajó a Grecia con George para poner a prueba la relación. Conocieron a los padres de él, y Julie se sintió encantada con la visita. Pero durante ese fin de semana ocultó que era casada, que tenía una hija y que había sido modelo, temiendo la reacción de la familia debido a sus creencias religiosas. De vuelta en Estados Unidos, Julie soñaba con finalizar el divorcio y empezar una nueva vida en Grecia junto a George. El 6 de diciembre recibió oficialmente el decreto de divorcio. Decidió abandonar la casa que compartía con Tim y se registró en un hotel, donde consumió grandes cantidades de medicamentos. 2 días después, el 8 de diciembre, viajó a Grecia decidida a casarse con George y comenzar de nuevo. George no tardó en convencerla de abrir una cuenta bancaria conjunta, justificando que no dominaba bien el idioma. Cegada por el amor, Julie depositó $80,000 en esa cuenta y le entregó $188,000 en efectivo para cubrir gastos adicionales. Con todo su dinero en manos de George, Julie desapareció sin dejar rastro. El 8 de enero, George llamó a un amigo de Julie para informarle que ella había desaparecido. Dijo que tenían previsto encontrarse frente a un McDonald's, pero que Julie nunca apareció. Afirmó haberla esperado durante horas. Como no tenían teléfonos móviles, no pudo contactarla y denunció su desaparición ante la policía. Poco después, Julie llamó al mismo amigo, contándole lo mucho que extrañaba a Katie y los problemas que tenía con su prometido. El amigo creyó que Julie estaba pensando en dejar a George y regresar pronto. Pero eso nunca ocurrió. Julie no volvió a Estados Unidos. La llamada de George levantó sospechas aún mayores. Aseguró que Julie desapareció sin su pasaporte, que supuestamente había quedado en su coche y que fue incautado por la policía. Sin embargo, nadie pudo confirmar esa versión. Todo resultaba muy dudoso. Preocupado, el amigo recurrió a Tim, quien comprendió al instante que su exesposa estaba en peligro. Julie había tenido su último contacto con familiares en Estados Unidos el 7 de enero. Desde entonces, nadie más supo de ella. Las autoridades comenzaron a buscarla. Recorrieron la zona donde supuestamente había desaparecido. Entrevistaron posibles testigos. Pero Julie no conocía a nadie en ese lugar. Así que interrogaron a familiares en Nueva Jersey y comenzaron a investigar su pasado. Julie Scully, hija de Julia y John Scully, había nacido el 3 de enero de 1968. Desde pequeña, desarrolló una relación muy cercana con su padre. Deseaba profundamente su aprobación y pasaban mucho tiempo juntos, especialmente pescando. Sin embargo, esa dinámica se rompió el 10 de noviembre de 1969, cuando nació su hermano menor, John Patrick Scully. Desde entonces, toda la atención parental se volcó hacia él, y Julie comenzó a sentirse relegada y desplazada. Su madre, Julia, provenía de una reserva indígena en Nuevo México, una de las tribus más grandes de Estados Unidos. La vida en la reserva era extremadamente difícil. No había electricidad ni agua corriente. El desempleo era altísimo y el abuso de alcohol y drogas era rampante. Buscando una mejor vida para su hija, sus padres la enviaron a un internado cuando tenía 12 años. Allí recibiría una educación en inglés y una oportunidad para integrarse en la sociedad. Ya adulta, Julia se mudó a la ciudad e intentó adaptarse al estilo de vida americano. Comenzó a trabajar en un centro psiquiátrico, pero en ese entorno también cayó en el mundo de las drogas. Durante esa época conoció a un oficial de policía llamado John. Su romance fue rápido e intenso. Se casaron el 2 de julio de 1965, apenas 2 días antes de su aniversario. John se convirtió en patrullero en uno de los barrios más peligrosos del norte de Filadelfia. Cuando Julia quedó embarazada, dio a luz a una niña, Julie. El padre, lleno de orgullo, se volcó completamente en su hija, excluyendo a Julia de la vida familiar. Julia, en silencio, luchaba contra su adicción, intentando ocultarla,
pero sus comportamientos erráticos salían a la luz cada vez con más frecuencia. La situación empeoró aún más cuando empezó a consumir sustancias más peligrosas. Al mismo tiempo, se sentía constantemente agotada. No poder dejar las drogas sin experimentar síntomas de abstinencia severos. Julia quedó embarazada nuevamente. Un hijo menor se sumó a una familia ya fracturada y emocionalmente agotada. Julia Scali tenía serias dificultades para cuidar del pequeño. En 1973, sumida en una profunda depresión, intentó quitarse la vida tomando una sobredosis de pastillas para dormir. Fue John, su esposo, quien la encontró a tiempo y pidió ayuda médica, salvándole la vida. Este episodio reveló por fin su problema ante la familia y marcó un punto de quiebre. La situación no mejoró. La mujer que una vez fue una hermosa nativa americana ahora era apenas una sombra de lo que había sido. Poco tiempo después, intentó suicidarse nuevamente, pero una vez más fue salvada. El caos que vivía el matrimonio no pasó desapercibido para la hija mayor. Julie, con apenas 9 años, fue testigo del derrumbe silencioso de su familia. En uno de sus cumpleaños, su padre simplemente se marchó, dejando atrás a su esposa y a los invitados. Llevaba tiempo teniendo una aventura y aquella noche decidió huir, harto de las adicciones de Julia, las cuales le repugnaban. Se había quedado solo por los hijos, pero su amante llegó en auto a recogerlo. Julie y su madre los vieron juntos, siguiéndolos mientras John salía de casa sin mirar atrás. El descaro con el que su padre evidenció su infidelidad lastimó profundamente a ambas mujeres. Julie no comprendía lo que ocurría. Como muchos niños en esa situación, se culpó a sí misma por la destrucción de su hogar. Siempre había sido una estudiante ejemplar, pero los problemas familiares empezaron a reflejarse en su desempeño académico. Aunque se volvió popular entre sus compañeros, también comenzó a frecuentar malas compañías. Su asistencia a clases disminuyó, así como sus calificaciones. Preocupado, su padre la trasladó a una nueva escuela en Kensington. Julie tenía apenas 12 años y ya despertaba gran atención por su belleza. La familia Scali vivía en un barrio problemático, lo que aumentaba la preocupación de sus padres ante la posibilidad de que siguiera los pasos de su madre y cayera en las adicciones. Una noche, cuando Julie supuestamente recibiría a unas amigas para dormir en su casa, desapareció junto con ellas. Al descubrir la habitación vacía, Julia entró en pánico y llamó a la policía. Las niñas fueron localizadas horas después, vagando por el centro de Filadelfia. La relación entre Julie y su madre se volvió cada vez más tensa, con constantes discusiones y escándalos. Su rebeldía se extendió también hacia su padre. Aunque compartían un vínculo muy fuerte, el conflicto interno de Julie empezaba a aflorar. Como oficial de policía, su padre siempre sabía con quién y dónde estaba su hija. Al ver que su esposa era incapaz de criar a sus hijos, John tomó la custodia legal y envió a Julia a rehabilitación. Durante la ausencia de su madre, el ambiente familiar pareció estabilizarse. Julie hacía todo lo posible por agradar a su padre, pero conforme crecía, su espíritu rebelde se intensificaba. Seguía frecuentando amistades cuestionables, faltaba a clases y bajaban sus calificaciones. Cuando su padre se enteró, explotó. Julie tenía solo 14 años, y el lazo cercano que una vez compartieron parecía desvanecerse. Expresó su deseo de abandonar la escuela, quizás como un grito de atención que ahora buscaba en las calles. Su belleza la convertía en el centro de atención en cada fiesta. En 1982, Julie se graduó de preparatoria. Sus padres esperaban que continuara con estudios especializados, así que su padre, usando su influencia como policía, la ayudó a ingresar a una facultad de ingeniería. Apeló directamente al director del instituto para que la admitieran bajo condiciones especiales, destacando su herencia nativa americana. Su esfuerzo dio frutos y Julie fue aceptada en el otoño de 1983. Para entonces, ya había iniciado su vida sexual. A diferencia de Julie, su hermano tomó un rumbo distinto. A pesar de haber crecido en el mismo ambiente, se enlistó en la Marina a los 16 años. En ese mismo periodo, Julie decidió abandonar sus estudios en busca de independencia económica. Poco después conoció a Neil Ziegler, 6 años mayor que ella. Su relación avanzó rápidamente y se casaron en secreto en noviembre de 1985, pocos meses antes de que Julie cumpliera 18 años. Su padre,
Aunque al principio no sabía del matrimonio, acabó por aceptarlo. Pensaba que era mejor eso a que su hija permaneciera con una madre adicta. El matrimonio terminó en divorcio en 1988. Julie volvió a vivir con su madre, consiguió un nuevo empleo, pero se mostraba renuente a contribuir con los gastos del hogar. Su apariencia llamativa captaba la atención de todos. Muchos la confundían con una modelo profesional. Poco a poco, comenzó a usar su belleza para relacionarse con hombres adinerados. Aunque mostraba seguridad, en el fondo era una mujer frágil, desesperada por amor, pero que solo encontraba relaciones fugaces. Fue en una de esas reuniones sociales donde conoció a su futuro esposo, Tim Nist. Después de independizarse, su madre pasó años en terapia y logró finalmente superar sus adicciones. Cuando Julie y Tim tuvieron a su hija, la abuela asumió con gusto la responsabilidad del cuidado de la niña, manteniéndose presente incluso cuando Julie se escapó a Grecia con su nuevo amante. Tras conocerse la desaparición de Julie, su madre describió a George con palabras duras. Lo consideraba un hombre lamentable, desagradable físicamente y sin control emocional. Recordó un episodio aterrador, cuando fue víctima de su agresividad. Durante una discusión con Julie, George comenzó a gritar e insultar a la mujer. La tomó por el cuello y la empujó contra una pared. Solo se detuvo cuando oyó amenazas de que llamarían a la policía. Julie, asustada, intentó terminar la relación. Marcó el número de emergencias y ataque llevó a la expulsión de George del país. Pero a pesar de todo, Julie volvió a reunirse con él en Grecia. Defendía activamente a su amante, llegando incluso a asumir la culpa por la agresión que sufrió su propia madre. Julia, su madre, nunca dejó de sospechar que George tenía algo que ver con la desaparición de su hija. Tras la desaparición de Julie, George continuó desempeñando el papel de colaborador en la búsqueda. Los familiares más cercanos de la mujer intentaron comunicarse con la embajada estadounidense en Atenas, pero se encontraron con un gran obstáculo. Las estaciones de policía griegas a cargo del caso no contaban con personal que hablara inglés. Fue entonces que el FBI, desde Estados Unidos, intervino oficialmente en la investigación. Con su participación, se reveló un dato alarmante. George había tenido en su poder el pasaporte de Julie todo el tiempo. En un principio, afirmó haberlo encontrado, pero al enterarse de la intervención del FBI, cambió su versión y dijo que lo había robado. Su comportamiento se volvió cada vez más sospechoso. Intentó retirar dinero de la cuenta conjunta que compartía con Julie, pero no pudo hacerlo. El 23 de enero de 1999, la pareja tenía planeado casarse. Mientras tanto, la noticia de la mujer estadounidense desaparecida comenzó a circular por los noticieros y emisoras de radio. Enfurecido, George llamó al amigo de Julie que había contactado a los medios. Alegó su inocencia e incluso ofreció declaraciones públicas, dando entrevistas para intentar justificar su conducta. Pero 16 días después de la desaparición, George fue interrogado formalmente como principal sospechoso. Durante el interrogatorio, relató que, después de mudarse a Grecia, Julie se había desilusionado rápidamente tanto del país como de él. Añoraba cada vez más a su hija y a su tierra natal. Quería volver. George decía haber intentado apoyarla, pero la situación se deterioró profundamente. En los últimos días, según George, Julie no dejaba de llorar. En algún momento, la madre de George descubrió que Julie había estado casada y que tenía una hija en Estados Unidos. Esta revelación desató su desprecio. Le expresó abiertamente a su hijo que debía dejar a esa mujer con un pasado problemático. Las discusiones entre la pareja se intensificaron. Fueron expulsados de un hotel por uno de sus enfrentamientos. Julie quería comunicarse con su familia, pero George no se lo permitió. Incluso llegó a agredirla físicamente para impedir que los contactara. La policía descubrió que la madre de George padecía esquizofrenia y que solía estar internada en hospitales psiquiátricos. George había heredado rasgos preocupantes, tenía una autoestima inflada, era arrogante y manipulador. Amigos y familiares de Julie ya lo habían notado. A la menor diferencia, explotaba con violencia. No solo la madre de Julie sufrió los abusos del joven griego. Julie también padeció agresiones. En una ocasión, sufrió heridas graves en las manos, pero mintió diciendo que habían sido accidentes. Aún así, continuó viviendo con su verdugo.
Después de 4 horas de interrogatorio, George ya no pudo sostener la historia que había difundido ante los medios. Confesó, había matado a Julie. Aseguró que fue un accidente y pareció realmente arrepentido. Lloró durante la confesión. Sin embargo, sus declaraciones estaban plagadas de contradicciones. Primero dijo que Julie nunca había desaparecido. Luego admitió su culpabilidad, solo para negarla minutos más tarde. Finalmente, describió lo ocurrido el 8 de enero de 1999. Ese día, la pareja emprendió su esperado viaje a Atenas. Viajaban por una carretera de doble sentido, solitaria, disfrutando de la calma del paisaje. Pero una conversación tranquila pronto se tornó en discusión. La tensión aumentó hasta que George detuvo el vehículo en un tramo desierto. Fuera de sí, bajó del auto y se lanzó sobre Julie, sujetándola del cuello con todas sus fuerzas. Dijo que solo quería que se callara, que dejara de gritar. Según George, en ese momento sintió como si estuviera viéndose desde fuera, completamente fuera de control. Aseguró que no pudo detenerse hasta que Julie dejó de moverse. Afirmó que todo ocurrió en cuestión de segundos, pero los investigadores sabían que la asfixia por estrangulamiento toma al menos 3 minutos. Tras cometer el crimen, George quedó en estado de shock. Dijo que pensó en lanzarse desde un acantilado, junto con las cenizas de su amada, para reunirse con ella. Relató que intentó suicidarse. Se disparó con una pistola neumática, se lanzó frente a un camión y tomó una sobredosis de medicamentos. Pero todos sus intentos fallaron. En realidad, nada de eso ocurrió. Estaba en la estación de policía, respondiendo preguntas. Sus ideas suicidas eran solo parte de un relato ficticio. La verdad fue muy distinta. Después del asesinato, George metió el cuerpo de Julie en la cajuela del coche y condujo hasta una estación de gasolina. Allí compró gasolina, regresó a la escena del crimen y arrastró el cuerpo hasta un área cercana a 2 pequeños lagos. Roció el cadáver con combustible y le prendió fuego. Pero debido a la lluvia, el cuerpo no se quemó por completo. En algún momento, George pensó en lanzarlo al lago, pero luego cambió de idea. Metió el cuerpo carbonizado de nuevo en el maletero y condujo hasta la casa de su abuela. Allí encontró una maleta de gran tamaño y decidió empacar el cuerpo de Julie en ella. Pero para entonces el cadáver había comenzado a presentar rigidez. La cabeza no cabía en la maleta. Fue entonces cuando George tomó una decisión aterradora. Simplemente la decapitó. Relató con frialdad cómo sostuvo la cabeza de Julie por el cabello. La levantó hasta quedar frente a su rostro. Aseguró que aún podía ver el terror en sus ojos, pero que seguía siendo hermosa. Entonces, la besó en los labios antes de meter el cuerpo mutilado en la maleta. Después, prendió fuego a la bolsa y la arrojó en un pantano, dejando la cabeza atrás. Más tarde, condujo hasta Kavala, donde se deshizo de la cabeza de Julie Scali lanzándola al mar Egeo. 19 días después de la desaparición, el examante y prometido de Julie ayudó a la policía a localizar el sitio del crimen y los restos de la víctima. Tim, el exesposo de Julie, y su familia fueron notificados por las autoridades. George había confesado el asesinato. Tim viajó a Grecia para recuperar el cuerpo de su exesposa y regresarlo a su tierra natal. Mientras tanto, el asesino relataba públicamente en una transmisión en vivo lo que le había hecho a la mujer que una vez decía amar. Al conocer la monstruosidad de sus actos, la madre del asesino sufrió un derrame cerebral. La abuela quedó en estado de shock. Las autoridades griegas declararon que era uno de los crímenes más horrendos registrados en el país hasta ese momento. El padre de Tim expresó su indignación, declarando que George debía haber muerto junto con la mujer a la que asesinó. Pero a pesar de lo evidente, surgieron artículos en medios locales que, increíblemente, culpaban a la víctima por lo ocurrido. La familia de Julie sostenía que George la había usado desde el principio. Tan pronto como supo que estaba casada con un hombre adinerado, la convenció para divorciarse, buscando que obtuviera una jugosa indemnización. Ese dinero debía, según él, invertirse en un supuesto negocio. Sin embargo, antes de su muerte, Julie descubrió las verdaderas intenciones de su amante. Al negarse a financiar sus planes, se convirtió en su víctima. El juicio contra George Skedopoulos comenzó el 27 de noviembre de 1999. En el sistema judicial griego, los juicios se llevan a cabo ante un panel de 3 jueces, sin jurado,
lo que acelera significativamente el proceso. En esta ocasión, no se presentaron testigos en su defensa. George ofreció confesiones escalofriantes que se extendieron durante aproximadamente 5 horas. Sus abogados intentaron argumentar demencia, alegando que su madre sufría esquizofrenia y que él podría haber heredado problemas mentales. Por su parte, el propio acusado solicitó la pena de muerte, aunque en Grecia la pena capital está abolida. Finalmente, el 6 de diciembre, el tribunal emitió su veredicto. George Schiadopoulos fue condenado unánimemente a cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional por todos los cargos. Pero el sistema judicial griego dista de ser infalible. En 2002, George apeló el fallo alegando demencia durante el momento del crimen. Sorprendentemente, su sentencia fue reducida a 23 años de prisión, con derecho a apelaciones futuras. En 2007, apenas 8 años después del brutal asesinato, George fue liberado. Actualmente vive con una nueva familia en la ciudad de Kavala. En Estados Unidos, Tim East se convirtió en un pilar fundamental para los amigos y familiares de Julie. A pesar de la traición, demostró ser un hombre digno y respetuoso. Asumió toda la responsabilidad de los preparativos del funeral y el entierro de su exesposa. Después de la ceremonia, a Tim se le entregó un diario de recuerdos sobre Julie, redactado por sus amigas y dedicado a su hija, Katie. En esas páginas, intentaban retratar la vida de Julie desde una perspectiva luminosa, amable y humana. Querían que, cuando Katie creciera, supiera que su madre la amaba profundamente, que había sido una mujer maravillosa, y que más allá de sus errores, su esencia era noble. El amor es una emoción compleja, capaz de construir pero también de destruir. Cuando se convierte en obsesión o se alimenta del impulso y la ceguera, puede llevar a lugares oscuros e irreversibles. En la mayoría de los casos, las personas pueden ver la realidad a tiempo y protegerse. Pero Julie no tuvo esa oportunidad. Su historia es un recordatorio doloroso de que la seguridad y el bienestar deben ser prioridades en la vida de todos, incluso en el amor. Gracias por acompañarnos. Nos vemos en la próxima historia.